Realmente la motivación sin disciplina no es nada. Hay mucha gente que se motiva un lunes y ya el miércoles está totalmente desmotivado. Eh, y yo no vengo a decirte una cosa por otra. Yo no vine a motivarte, yo vine a decirte la verdad. No hay un secreto, no hay magia. Llámalo motivación. La gente lo puede llamar como entienda. Al final, lo que cambia al ser humano son las ejecuciones. Hay que ejecutar. Muchas personas se la pasan toda la vida teorizando. Mis charlas no son teorías, mis charlas son un manual de experiencias en la práctica que me han dado resultados. Y si me han dado resultados a mí, yo también entiendo que a otro le puede dar resultados. La gente se enfoca mucho en el no y a la gente lo limita mucho el no. Pero realmente, si tú sabes controlar el no, te puede convertir en una máquina imparable, porque hay no que empujan, hay no que te ayudan a ser más fuerte. Mira, te voy a hacer una breve historia. Cuando yo venía de Asua, recuerdo, a los 13 años, yo recuerdo que había un retén ahí en Asua, porque mi papá tuvo que salir de una forma bruta de Asua. Yo tenía 13, 14 años. Y yo recuerdo que cuando yo salí, ya a esa edad, ya yo había tenido muchas puertas cerradas. Y nosotros salimos tipo 4 de la mañana, pero me tardaría mucho dándote la explicación, por eso yo te invito a que vaya a la entrevista de mi historia con Pedro Guzmán, que está en YouTube. Ahí mismo está, tú pones Pedro Guzmán, entrevista a Ramón Tavares. Y en esa charla, yo recuerdo que en esa charla que yo sostuve cuando venía de Asua, que ¿por qué no detienen en un retén allá en Asua? Nosotros nos detienen en Asua, en un retén, porque en ese tiempo no se podía uno mudar de madrugada, porque había una temática, una tratativa de que las mudanzas habían que hacerlas en las mañanas. Bueno, yo creo que ahora también está así, pero estoy hablando de ese tiempo, estamos hablando del 96, 97. Y yo recuerdo que yo tuve las 3 horas más tristemente feliz y más negativamente feliz de mi vida. He dicho esto porque yo recuerdo que yo le decía a mis tíos que estaban atrás en una cama del camión, mi papá y mi mamá iban delante, mi hermano Giovanni, el que es sacerdote, iba detrás conmigo, siempre él me relajaba, y mis hermanas hembras ya habían estado en la capital antes, porque mi papá la envió antes en una guagua. Nada más íbamos los varones y mi mamá y mi papá que iban adelante. Y yo le decía a mis tíos, óyeme, eso de irnos de Asua a mí no me gustó, porque yo entiendo que fue muy abrupto. Yo tenía 14 años, yo tenía amigos que estaba dejando, yo tenía un pueblo que me quería, porque eso de Laura, yo siempre he acarreado con ella, siempre la gente me tiene cariño. Y yo recuerdo de ese tiempo que yo decía, que te dije, que fueron las 3 horas más tristemente feliz y más negativamente feliz, porque yo le decía a mis tíos que yo iba a tirar para adelante en Santo Domingo. Yo no voy a la capital a hacer uno más. Y yo dije una palabra que ellos se rieron mucho. Como imagínate, un niño de 15 años, 14 años, que le dice a uno, yo voy a ser rico. Ellos se rieron partiendo desde su punto de vista, porque también ellos tal vez habían escuchado mucho sus no. Pero yo no hablaba, en ese momento yo sé que yo no hablaba de la riqueza monetaria. El papi nos enseñó a nosotros como un hombre de pueblo y creyente y mami. Ellos eran muy creyentes, ellos nos enseñaron, ellos creían mucho en el trabajo arduo. Mi papá decía, con Dios todo y sin Dios nada. Él se refería a que si Dios no está en la ecuación, en vano uno se afana. Y yo creía eso. Entonces yo recuerdo que yo le dije a esos tíos, mira, yo voy a ser rico. Y se rieron. Y eso para mí fue un ente de motivación. Eso me ayudó a entender que el no nos hizo entender que en la vida hay que insistir, persistir y nunca desistir. Que el no empuja, que el sí te ayuda a avanzar, pero el no te convierte en una maquinaria imparable. Hay que tener una mente de acero. Nosotros siempre queremos que otro venga a solucionarnos los problemas. Creemos siempre que el otro va a venir a resolver los problemas. Y yo te puedo decir a ti que no, que nadie te va a resolver un problema. Nosotros como seres humanos tenemos que entender que nosotros tenemos que transformarnos nosotros. Siempre estamos esperando y siempre tenemos que nos están conspirando o estamos esperando que nos agradezcan cuando hacemos un favor.
No, tú no puedes esperar que nadie te agradezca. Mira, el ejemplo más grande con el que tú te puedes encontrar es con el de Jesucristo. Jesucristo curó a 12 leprosos y solo uno se devolvió a, a darle las gracias. ¿Quién soy yo para esperar que una gente, o para estar esperando que la gente sea grato? Uno no puede esperar que nadie sea grato. De hecho, te puedo decir también que uno siempre está afanando, queriendo competir con la gente. Hay una cosa que yo te puedo decir, que lo peor que un ser humano puede tener es competir con las personas. Tu competencia debe ser tú mismo. Hay gente como que entiende como que la aura del otro la van a poder emular, la van a poder imitar. Y yo le digo a las personas que no se afanen tanto, que compitan cada día por tú ser mejor persona, por luchar por ti. Tú eres la maquinaria que debe construirte, tú eres la maquinaria que debe levantarte. No es el otro, no es lo que tú ves en el otro. Yo creo mucho también en que las personas no pueden esperar que otro sea leal, que otro sea fiel. La gente se afana y le baja mucho las emociones cuando una persona lo traiciona. No te puedes preocupar por las traiciones. Las traiciones existen de toda una vida. Es una de las profesiones más viejas. Incluso volvemos a Jesucristo. Jesucristo tenía 12 discípulos que todos los días le decían: mi Señor, yo soy suyo, Señor. Yo no lo voy a traicionar, mi Señor. Y en un momento determinado, porque hay que tomar las cosas bajo el contexto que son. Y vamos a tomarlo de Jesucristo, el ejemplo, por ejemplo. Jesucristo andaba con 12 discípulos, pero la gente no entiende esos 12 discípulos. La gente solamente se va que lo traicionaron, que muchos se le doblaron, pero la gente no entiende bajo el contexto. La mayoría de esos discípulos tenían una vida totalmente, antes de conocer a Jesucristo, tenían una vida infeliz. Habían intentado todo, algunos de ellos eran delincuentes, era un desorden que tenían. Ellos conocen a Jesucristo, inmediatamente entran en un retiro espiritual por unos 3 años, más o menos, que fue cuando Jesucristo dio su vida. Y en esos 3 años, esos tipos estaban viviendo como una relajación, como un sueño en eso de que uno a veces vive, que uno no quiere despertar. E imagínense usted que a usted le digan que mañana ya yo voy a morir. Entonces Pedro en esa trajín le dice a Jesucristo: mira, amo y Señor, mira, yo no te voy a decir, mira Pedro, tranquilo, mijo, no embromes tanto, para usarlo en el lenguaje de este tiempo, tú te vas a doblar antes de que cante un gallo 3 veces en la madrugada. Y así fue. Imagínense que esos tipos que vivían en ese constante retiro espiritual le dicen su amo, su Señor, que se lo venía diciendo y no le creían, que al otro día ya no iban a estar con él, que su vida iba a ser un infierno y que tenían que llevar la palabra, que no era un infierno realmente. Vivieron un infierno inicialmente, pero al final fue lo que le convino y fue lo que ellos, por hoy en día, a nosotros nos ha llegado la palabra gracias a los discípulos que dieron su vida por Jesucristo. Imagínense, si a él lo traicionaron, ¿qué será a un servidor? ¿Qué será a usted? Por eso tus emociones nunca deben estar basadas en eso o apegadas a que tú esperes que te traicionen o no. La gente tiene que visionar, la gente tiene que amar la visión. La visión es importante. En el caso mío personal, yo visioné junto con Rafael Martínez una empresa exitosa. Visionamos, yo recuerdo cuando Rafael con su mano izquierda anotaba todos los números que nosotros íbamos a lograr. Y eso, Rafael fue en ese sentido muy teórico, pero se unió a mí, que yo era muy práctico. Nosotros nos fuimos preparando para todo lo que después iba a ser. Pero hay algo muy importante en ese momento. Como un hombre de fe y un hermano sacerdote que tengo, siempre yo le puse a ese GPS de la vida una meta. Y en esa meta yo le puse a ese GPS de la vida un nombre. Yo le puse 4 pilares que iban a ser importantes en mi vida, que yo lo voy a explicar al final de esta intromisión. 4 pilares importantes en conjunto con ellos. O sea, que si él tenía éxito, que era la empresa matriz, que era la empresa que nos iba a dar el concón, como decimos en el lenguaje popular, yo le iba a honrar a Dios esos 4 pilares. Yo iba a hacer todo lo que fuera para que esos 4 pilares no se cayeran. Entonces, basado en esto, te podría decir que yo visioné. Yo sabía que el plan podía cambiar, pero no la meta. ¿Y cuál era la meta? La meta era tratar de que esos 4 pilares sean parte fundamental de mi vida. Entonces,
Les dimos a esas metas o a ese plan hasta que soltó la meta. Pero ya consiguiendo el éxito, yo no me le iba a doblar a Dios, que es lo que ha pasado. Entonces el plan cambió. ¿Cuándo cambió el plan? Cuando nosotros no conseguíamos resultados rápidos, queríamos resultados rápidos, regábamos volantes, no, mucha gente decía que eso de programa de intercambio, eso no servía. Entrábamos a las universidades, nos cambiábamos el poloché. Muchas veces, en ocasiones, Rafael tiró la toalla, yo tiré la toalla. Entonces el plan cambió, pero nunca cambió la meta. Entonces yo veo muchos jóvenes hoy que esperan rápidos resultados y quieren que la meta sea ya. La meta no es ya, la meta tiene su momento. Y yo tengo un dicho que quiero que todo el mundo lo acuñe y lo haga, que hoy es el mañana, que ayer te preocupaba. Y eso es importante que la gente entienda, porque hay que accionar inmediatamente, tú lo piensas. Hay muchas personas que toman modas de temporadas, que se enamoran de un proyecto y en 3 meses lo sueltan, y viene otro, y así se pasa en la vida. No, uno tiene que enamorarse del proyecto, uno tiene que enamorarse del proyecto que uno cree, y a ese proyecto hay que darle, hasta que suelte. El éxito es complicado. El éxito es como un producto que tú compras, o vamos a decir como una casa que tú alquilas, y tú tienes que pagar la renta todos los días. O sea, si tú tuviste éxito con algo, tú no puedes pensar que mañana ya tú lo abandonaste. Y un ejemplo de eso que yo puedo decir, es un ejemplo palpable de lo que es la innovación. Tú tienes que innovarte. Por ejemplo, ya terminado ACE, nosotros arrancamos cada uno, ya tenemos logros materiales, logros físicos. Yo soy un poco inquieto, un poco no, yo soy muy inquieto. Yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, son parte de mis pilares, y en todo este tiempo que he tenido mi encuentro con Dios y que he tenido éxito, en todo este tiempo yo he honrado a mi esposa, yo he honrado a mi familia. He tratado de serle fiel en carne y espíritu. Y eso no es tan fácil, pero esos fueron de los convenios que yo hice con Dios. Al Dios darme esta facilidad, entonces, si tú te fijas, tengo que comenzar a ocupar mi mente, porque una mente desocupada es el templo del demonio. Entonces, ocupo mi mente y empiezo a hacer cosas que pudieran ir de la mano sanamente con lo que Dios me había convertido. Ya me dio lo económico, me ha dado una familia bonita, estoy luchando con mis pilares, con la meta que le hablé, que le voy a hablar al final. Y basado en eso, entonces yo lo que comienzo es a buscar cosas. Y en el 2016 empiezo a trabajar las redes de ACE. Y esto es muy importante que la juventud lo entienda, porque las cosas no dan resultado de un día para otro. Pero si tú te mantienes en el tiempo haciéndolo todos los días lo mismo, tú puedes meterle a un proyecto todo el dinero que tú le puedas meter. Tú puedes entregar tu vida, tú puedes entregar tu fortuna. Pero el proyecto no tiene nada que ver con la fortuna, el proyecto tiene que ver con el corazón. Si tú no le metes el corazón al proyecto y trabajas y enseñas a tu entorno que el trabajo, al equipo que te está ayudando, que el trabajo es lo que te construye, tu proyecto va a ser perecedero. Porque hemos visto a nuestra edad que ha caído todo el mundo, desde la Torre de Babel. Aquí tuvimos el Baninter. ¿Quién invertía más dinero en Baninter, en todos los proyectos que tenía? Ustedes saben lo que pasó. Entonces yo les invito a los jóvenes de hoy a entrar el corazón en los proyectos, en todos los proyectos que hacen. Porque fíjate, cuando yo empiezo a trabajar con redes, habían personas que me decían, tú eres loco. Yo recuerdo que lo tengo en mi corazón. Quien me ayudó mucho a empezar a trabajar con redes fue Germán, que empezó a trabajar con las redes de ACE. Y yo recuerdo que las redes de ACE, entre los mismos colegas, yo pensaba que era lo mejor que yo tenía. Pero ustedes saben por qué yo pensaba, o tú sabes por qué yo pensaba que era lo mejor que teníamos de redes, porque yo lo hacía con tanto fervor y tanto corazón. Sin embargo, colegas de mi mismo entorno, que hacen el mismo proyecto que yo, se burlaban. Este tipo hablando mal en las redes, quiere hablar con las S, a veces se le va las S. Uno de los fans número 1, que fue el creador del logo de ACE, que todo el mundo lo conoce, decía, habla disparate, deja esa S de balde. Pero yo tenía el corazón y fui aprendiendo. Ya cuando ACE coge un matiz de grandeza en las redes sociales, que iba ya de la mano de lo que ACE representa como marca, que ACE como empresa número 1 del mundo no tenía una red número 1 del mundo. Ya para el 19 o el 20 ya ACE estaba colocado en las redes. Y yo mismo
a muchos colegas que se iban de viaje conmigo, que tenían la oportunidad, les decía, mira, tienes que salir en las redes, tienes que ayudarte, porque hay algo que el ser humano tiene, que es innato, que es ayudar. Un líder ayuda siempre. Lo que pasa es que, como decía ahorita, hay líderes que esperan, hay líderes que quieren esperar algo a cambio. Cuando tú eres innato, por más que tú digas que tú no vas a hacer, tú haces. Si tú un día quieres, como no ayudar a las personas, tienes que alejarte. Si la persona no te conviene, tienes que alejarte. Y para eso, yo tengo ahora que voy a inaugurar en mis charlas, para seguir con las redes sociales, un nuevo dicho. Si te molesta cómo yo vivo, te fuiste. Si te molesta cómo yo visto, te fuiste. Si te molesta cómo yo hablo, te fuiste. Si te molestan mis energías, te fuiste. Hay que salir de todo el entorno negativo. Y si soy el alma de la fiesta y te molesta, te fuiste, porque no andamos en gente, andamos en Dios. Ese es el significado total, porque hay muchas personas que están a tu lado, pero lastimosamente te sienten como una competencia, te sienten como una vida. Toda esa Biblia hay que quitarla de al lado. Eso es lo que yo les recomiendo. Y eso pasó con las redes sociales. A la mayoría de la gente que yo ayudé con las redes sociales, después se me viraron. Pero vuelvo y explico lo de Jesucristo. Se le viró todo el mundo y Judas se terminó ahorcando. Así terminan ahorcándose todo lo que te hace daño. Porque la vida es así. Porque la vida no se queda con lo de nadie. Lo que tú tienes que estar claro, que de tu corazón no debe salir ninguna maldad. Mientras tú quedes claro que tu corazón no sale maldad y que tú estás haciendo el bien, y el bien se refleja en tus seres queridos. Todo el mundo me dice, a mí me encanta cómo tú manejas tu familia, a mí me encanta cómo tú manejas tu negocio, a mí me encanta cómo tú manejas tu salud, a mí me encanta tu relación con Dios. Les dije ahí los 4 pilares y ni cuenta se han dado, pero vamos a pasar ahora. En el 2020 se me cogió con hacer contenido de deporte. Y tú puedes pensar que 5 o 6 años después, puedes pensar que yo tengo videos de 2 y 3 millones de views, que solamente mis redes sociales, sin pagarle un chele a nadie, sin invertir dinero, todo orgánico, no le bajes spot, tiene 4.5 millones de interacciones mensuales. Pero me voy más lejos. Ace International, con todo lo que hicimos, con todas las ideas, con todas las energías, tiene 3 años consecutivos manejando más de 18 millones de views. Eso quiere decir que se ha hecho un trabajo, pero no un trabajo de un día para otro. Si tú me estás viendo y te molesta mis energías, lo único que yo te puedo decir, haz lo que yo estoy haciendo ininterrumpidamente, día tras día, noche tras noche, y eso que tú ves que es un éxito repentino, no será un éxito repentino. Es un trabajo que hay detrás, y que en vez de tú envidiarlo, en vez de tú molestarte, deberías emularlo. Imita lo bueno y lo malo que el demonio y tu entorno te dan. Trata de cambiarlo, que eso no te va a llevar a nada. Mis 4 pilares, aquellos 4 pilares que yo le pedí a Dios y que hoy lo llevo con mucha altura y mucho nivel. El primer pilar que yo tengo en mi vida es Dios. Tengo una relación con Jesucristo muy centrada. Yo entiendo que Jesucristo ha sido el alma y el Señor, y el Señor que todo me lo ha dado, pero al mismo tiempo, adivinen qué. Hay muchas personas que tú le preguntas, ¿quién es tu ídolo? Te dicen Donald Trump. Otro tú le preguntas, Mark Zuckerberg. Otro tú le preguntas, y así sucesivamente. Elon Musk. El ídolo mío es Jesucristo, por todo lo que pasó, por lo que fue atacado, porque muchas veces cuando tú tienes un liderazgo, guardando la distancia, tú tienes que quedarte callado. Entonces yo hice un pacto con Dios, con Jesucristo, esperando que me devolviera todo el sudor, porque Dios no se queda con el sudor de nadie, decía la Biblia, decía mi madre. Mi madre siempre decía, doña Lourdes, trabaja fuerte porque Dios no se queda con el sudor de nadie. Entonces yo hice mi trato con Dios. El primer pilar que yo le pedí a Dios y que yo le iba a honrar era mi familia. Dios me ha dado una esposa maravillosa, un complemento perfecto, porque ella es una mujer que ella sabe tentar la temperatura. Es una mujer con una sabiduría incalculable, porque ella sabe cuándo hacer su intromisión, cuándo molestarse, cuándo callar. Es una mujer sumisa. El hombre debe tener en su vida mujeres sumisas, mujeres que no lo enfrenten, mujeres que entiendan el momento. Radibel en todo momento de su vida me veía llegar de Ace acalorado por situaciones, siempre me buscaba el café, me buscaba. Cuando tú tienes una mujer así es que tú te das cuenta, según va pasando el tiempo, que Dios te premió. Ahora llegan los hijos, llegan 4 niños, varones. Trato de dedicarle tiempo y creo que esa es mi carta de presentación. Todo el que va a mis redes y ve mis relaciones con mis hijos. Mis tardes son para mis hijos. Yo lo acompaño a Nomar al gimnasio. Cuando puedo ir con él, voy con él. Raymond y Ramón voy a sus partidos de fútbol, al igual que César. Yo tengo una relación estrecha con mis hijos y estoy tratando de una realidad de vida
no en una tormenta, no en vendiéndome un sueño, no. Yo trato de a mis hijos tener una relación directa con ellos. Tú puedes centrar a mis hijos, sentarlo y preguntarme por una máquina, un dembow, todavía ellos no llegan ahí. No porque yo lo influencié para eso, no, mis hijos siempre han tenido esa seguridad que papá le da, porque yo vivo hablando, le vivo hablando de las cosas. Y no es que el dembow está mal, ellos saben lo que es un dembow, pero veo que en un tiempo complicado donde se vive de la inmediatez, el niño que tu mujer prepara y lo aleja de cosas, cuando se acerque la van a entender y van a vivir de ellas. El mundo va a necesitar en el futuro muchas personas que lean, que se preparen y que entiendan la inmediatez y que no tengamos hijos donde siempre tengamos un puente que le queramos resolver todo. Los niños se necesitan criar con necesidades. Tercer pilar, la salud. Sin salud no podemos vivir tranquilos. El primer pilar es Dios, el segundo pilar la familia, el tercer pilar es la salud. O sea, la salud tiene un pleito directamente con el segundo, porque sin salud no podemos criar la familia, pero he tratado de involucrar, por eso es segundo y tercero, porque he tratado de involucrar a mis hijos. Por eso cuando me voy de viaje o cuando estoy de viaje, siempre estoy haciendo ejercicio con mis hijos. Son cosas que le quedan. A los hijos hay que hablarle y no cansarse, porque al final ellos van a hacer lo que tú le enseñaste, porque ellos al final van a tener una vida. Y yo tengo ejemplos muy cercanos. Tengo un amigo que él crió sus 2 niñas, su esposa, haciendo un trabajo fuerte con la iglesia. A ella no le gustaba ir a la iglesia, sin embargo hoy tiene una niña en Canadá y yo veo que me dice que los domingos ya va a la iglesia. O sea, a los hijos hay que hablarle. A la que no quería ir a la iglesia temprano, después de grande va a la iglesia. Y por último, y no menos importante, es el trabajo. No solo de pan vive el hombre, como dice el dicho. Hay que trabajar fuerte, hay que trabajar siempre, como si alguien te estuviera viendo. ¿Por qué hay que trabajar como si alguien te estuviera viendo? Porque ese alguien, yo siempre me refería a Dios. Pero si lo materializamos en el mundo carnal, que es este mundo, nuestros empleados o colaboradores, como le decimos, siempre se le dice que trabajen fuerte como si alguien lo estuviera viendo, porque si a ellos se lo llevan y lo contratan, quiere decir que nosotros, como empleadores, hicimos muy buen trabajo. Algunas personas se han acercado a nosotros y nos han preguntado qué esa filosofía es. Hemos tenido en ACE una filosofía, primero desde el principio, agradada en Dios. Ahí Rafael y yo hemos hecho un trabajo grande porque él, al igual que yo, piensa que el que está con nosotros debe estar mejor, debe estar bien. Que la grandeza de un empleador es ver a su gente bien. Y nosotros hemos trabajado fuerte para eso. Pero también el trabajo en hechos, el trabajo en la práctica, que es siempre lo que estamos hablando. Mis hijos saben que hay que trabajar. El pobre no tiene días libres. El pobre tiene días libres y tiene que trabajarlo. O sea, estamos claros, porque yo le digo, y para que ustedes lo entiendan en un lenguaje bien soez y claro, el pobre no tiene vacaciones, el pobre tiene días libres y hay que trabajarlo. Ese dicho reza a que si nosotros estamos de vacaciones, llega un problema de ACE, porque somos médicos en la profesión. En la profesión de ACE somos como los médicos. O sea, tenemos que, si se presentó un problema, trabajarlo. Y cuando yo me ven trabajando desde pequeño, yo le fui inculcando que no se tiene día libre. En un resumen de mi vida, yo puedo decir que lo que en mí se ha hecho carne y que yo le agradezco a Dios es que me enseñó a trabajar. Yo no soy teoría, yo soy práctica. Yo trabajo fuerte, yo trabajo siempre sin descansar. Eso fue lo que me enseñó mi papá. Eso es lo que yo le quiero enseñar a todo el que está en mi entorno. Que hay que trabajar fuerte, que hay que valorar cada segundo de la vida, que hay que ocupar el tiempo. La juventud tiene que ocupar el tiempo. Que hay que ser honesto o intentar ser honesto. Porque muchas veces no entendemos las cosas. Y hay un asunto de la razón. La razón es complicada en estos tiempos, porque todo el mundo entiende que tiene la razón. Pero ya nadie en estos tiempos entiende que no tiene la razón. Todo el mundo cree que tiene la razón. Entonces, para eso yo me he creado el cierre de círculo. La razón de las personas son razonamientos de cree que tiene su verdad, y todo el mundo cree que tiene su verdad. Entonces, si ya tú no puedes lidiar más y nada los une a esas dos razones, todo el mundo tiene que seguir su camino y abrir círculos nuevos de nuevas razones. Pero lo que no debe terminar en las personas es el amor que se tenía. Es difícil al principio, pero hay cosas que hay que cerrar, hay calles que hay que cerrar para poder seguir avanzando, porque en el camino de la vida o en el capítulo de la vida no todo el mundo se prepara igual. Para ti lo que es un final, para otro es un inicio. Rompiendo Sport es un proyecto que llegó a mi vida
Mike Deportes y que luego yo en otra entrevista le diré cómo llegó Mike a mi vida. Pero lo que quiero decir eso es que ya cuando tú tienes una vida centrada en Jesucristo, donde quiera que tú llegues a cambiar, tú llegas a cambiar vidas o a impactar una vida mejor. Lo que te doy las gracias por permitirme estar en tu podcast. Al mismo tiempo decirte que por más situaciones que te sucedan, por más corto que sea el camino o más estrecho que sea la situación, no le bajes.